una reacción, sería una fuerza como que una fuerza B. No sé si tiene en mente ese ejercicio que tomaron de un parcial, hay una cámara presurizada Ujú. y nos piden el rango de validez de la presión manométrica en Mm, función de una reacción de la compuerta. bien. No lo tengo en ¿No? mente, no sé si lo querés compartir. Yo estoy desde el celu, por eso Ah, no, ese es el bueno. problema. Bueno, y bueno, consultame cuál es la duda o si querés describirme el problema y lo dibujamos o hacemos algo. ¿Cuál es el problema? Yo si lo encuentro lo puedo compartir. Claro, es desde la cámara presurizada que tiene una cámara presurizada, por abajo tiene aceite y tiene una compuerta en posición vertical con un tope. En el Es, tope actúa una fuerza de reacción y la fuerza de reacción se vincula directamente con la presión manométrica. En la em, que hay una masa M arriba. Claro, es. es el que estoy por hacer, así que ahí lo comparto en el Discord. Bueno, Bueno, dale, buenísimo. Discord. No, no, buenísimo. Bueno, este es el ejercicio. Bien, y dice, digamos, de este ejercicio, ¿tienen alguna duda particular que quieren que veamos o quieren que demos lineamientos generales para la resolución del mismo? Yo recién lo no. arrancaba, así que no tengo ninguna duda porque no lo hice. Pero no sé si algún otro tiene ninguna duda. Si no, por mí, más general. Yo no Bueno, entendí muy bien el grafiquito que está abajo, que está en función de la presión manométrica con la altura del fluido y la fuerza en B. ok. Claro, yo no esa parte tampoco la entendí muy bien. ¿Qué parte? Primero el rango de. Porque hay una parte en la cual ya despeja la reacción, la fuerza en B, y Ujú. queda en función de la presión manométrica y de un par de fuerzas más. Y esa en una parte agarra y hace la fuerza en B, la hace igual a cero, y ahí saca el rango de validez. Después termina siendo de menos la presión atmosférica. Esa parte es la que yo tengo dudas. Y después realiza un gráfico. No Bueno, sé si me explico. sí, sí, sí. Sí, estoy viendo que me parece que yo hice la resolución de este ejercicio en algún momento y no me acuerdo. Bueno, si encontraron errores puede ser porque lo hice yo, así que puede que esté bueno que lo vayan viendo y vayan encontrando las cosas. Pero bueno, vamos a analizarlo, a ver de qué se trata, porque yo la verdad que no me lo acuerdo. Este es el primer cuatrimestre del 2021. Bueno, tenemos una compuerta rectangular AB, ¿sí? Que está articulada en el eje que pasa por A y con un tope en el extremo B. Dice que conecta dos recintos. El recinto de la derecha está lleno de un aceite de densidad relativa, de densidad R, delta R, y en el extremo tiene una cámara presurizada con aire cuya presión se lee en un manómetro. ¿Sí? Tenemos un manómetro en la cámara derecha. Dice que la compuerta AB puede girar un ángulo de 30 grados hacia la izquierda. Dice, cambiando la posición del tope en la parte circular. O sea que tiene la posibilidad de girar, pero siempre cambiando la posición del tope, dice. Dice, se define el ángulo que forma la compuerta cuando el recinto de la izquierda está vacío. Cuando el recinto de la izquierda se define. Dice, la compuerta B puede girar un ángulo de 30 grados hacia la izquierda, cambiando la posición del tope en la parte circular. Se define el ángulo que forma la compuerta cuando el recinto de la izquierda está vacío. Sobre la pared horizontal del recinto de la izquierda hay una abertura de forma circular que se tapa apoyando sobre ella un cuerpo de masa M y mayor diámetro.
Y dice, cuando la compuerta está en posición vertical en contacto con el tope de la figura, se introduce en el recinto de la izquierda a una altura h variable de agua. Dice, deducir una expresión para el valor de la fuerza de contacto en B previo al ingreso de agua al recinto de la izquierda. Analizar la expresión obtenida y los parámetros de los que depende. Deducir una expresión para el valor de la fuerza de contacto en B previo al ingreso del agua del recinto y analizar la expresión obtenida y parámetros de los que depende. Dice, deducir una expresión para la fuerza de contacto en B en función de la altura h de agua almacenada y la lectura del manómetro, graficar y dar su campo de validez. Deducir una expresión que permita calcular la masa m necesaria del cuerpo a apoyar sobre la abertura horizontal en función de la altura de agua que se desea almacenar y definir justificando los parámetros que necesite. Bien. Bueno. Bueno, entonces, lo primero que nos pregunta, ¿sí?, es deducir una expresión para el valor de la fuerza de contacto en B previo al ingreso de agua al recinto de la izquierda. Y nos pide analizar la expresión obtenida y los parámetros de los que depende, ¿sí? Ese punto lo pudieron realizar, ¿o no? Sí, sí, eso sí. Bien. ¿Cómo hicieron? Hicieron un diagrama de cuerpo libre sobre la compuerta, ¿sí? Imagino. Tuvieron en cuenta. Perfecto, hicieron una suma, primero, bien, hacemos una sumatoria de torque respecto de cualquier punto que ustedes consideren, en particular siempre nos conviene el punto donde está la articulación, porque en ese punto las reacciones de vínculo no realizan torque, digamos, pues la recta de acción pasa por ese punto, hacen sumatoria de torques y en función de eh, las expresiones que a ustedes les quedan, pueden calcular la fuerza de contacto en B en función de del fluido que tienen del lado derecho y de la presión manométrica. Eso lo pudieron encontrar. Sí, profe. Bien. Y ¿cómo se llama? ¿Dónde viene la inquietud? Acá en este punto donde dice deducir una expresión para la fuerza de contacto en B en función de la altura h de agua almacenada y la lectura del manómetro. Graficar y dar su campo de validez. ¿Esa es la duda? Sí, esa parte de graficar y dar su campo de validez. Claro, Bien, esa parte sí. perfecto. Bueno, vamos a ver. Dice, deducir una expresión para la fuerza en función de la altura y la lectura del manómetro. Graficar y ahora una relación de izquierda se modifica el diagrama sobre la compuerta, pues aparece una fuerza ejercida por el fluido sobre la misma. En este caso podemos diferenciar etapas. Cambiarán el diagrama de presión y por lo tanto la forma en que calculamos estas son anómalas. Estamos que h nivel se medida en la compuerta y tiene siempre relación geométrica. Tita. H' menos tita. Por simplicidad dejamos en lugar de h' en lugar de h. Y cuando tengamos el módulo físico matemático para reemplazar h' por h más duele por uno menos ocasional. Caso A. Materia de torque reemplazando y operando matemáticamente. Bueno, vamos a resolverlo entonces. Profe, ahí a mí me queda una duda con los diagramas de presión. Bueno, ¿quieren que trabajemos sobre esto o quieren que lo planteemos de cero, digamos? Por ahí como a ustedes les resulte más práctico. Lo podemos plantear de cero para ir más o menos entendiendo hasta que lleguemos a lo de graficar. Bueno, dale. Bueno, ¿y ahí qué duda tiene su compañero sobre el diagrama de presiones? No, no, o sea, yo entiendo, o sea, por qué hay uno rectangular y uno triangular. Pero mi duda es, después en el triangular.
tomamos, o sea, desde el contacto con la cámara presurizada hasta abajo, ¿no? O directamente desde el punto de la articulación hasta abajo. En el triangular, Claro, porque o sea, el sí, amarillo es de la presión constante que realiza el aceite, el gas sobre el aceite. sí, Y el triangular es el del fluido, ¿no? sí, sí. Fíjate que este es el del gas sobre el aceite más la columna de fluido, de líquido, digamos, que también tenés por encima. Acá tenés dos términos que influencian en este diagramita rectangular. Ah, el metro aceite. Exacto. Y acá, sí, si querés hacer la cuenta fácil, va a ser la densidad del fluido, porque en este caso es un único fluido, digamos, por la gravedad por esta altura, longitud AB, directamente. Ah, claro, o sea, la esquina, digamos, la parte superior del triángulo arrancaría donde está la articulación, ¿no? Sí. Exactamente. Ah, perfecto. Sí. Entonces ahí bueno, la presión de ese pedacito del triángulo, por así decir, es cero, y en el otro extremo, la presión de ese pedacito del triángulo, siempre hablando en términos relativos, ¿no? De ese pedacito del triángulo, sí lo puedes calcular como densidad por gravedad por longitud AB directamente. Perfecto. Bien. Entonces, vamos a resolverlo. Ahí ya vamos a resolver esto. Y vamos a resolver este ejercicio. Bueno, y la consigna es deducir una expresión, ¿sí? Deducir una expresión para la fuerza de contacto en B en función de la altura H de agua almacenada y la lectura del manómetro, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos siempre que nosotros queramos resolver un ejercicio de este tipo? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Un diagrama cuerpo libre. Bien, siempre empezamos o siempre conviene realizar un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Poner en evidencia todas las fuerzas que están actuando sobre nuestro problema, ¿sí? Y en función de nuestro diagrama de cuerpo libre vamos a poder hacer el planteo físico-matemático o vamos a poder plantear el modelo bajo el cual vamos a resolver el problema, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos la compuerta, ¿sí? Y hacemos un diagrama de cuerpo libre sobre la compuerta, ¿sí? Hacemos un diagrama de cuerpo libre sobre la compuerta. Entonces tenemos la compuerta. ¿Qué fuerzas tenemos actuando sobre la compuerta? ¿Qué tenemos? El peso de la compuerta, Tenemos el peso de la compuerta. ¿Qué más tenemos? las presiones de los líquidos, Bien, tenemos la fuerza resultante de los fluidos por tener, eh, por estar en contacto con un líquido, sí, que ejerce una presión y esa presión por un área sabemos que nos da una fuerza, entonces podemos poner una fuerza eh, resultante, digamos, vamos a llamarla F1. ¿Qué más tenemos? la fuerza abajo en el taco, La fuerza en el taco, sí, que va a depender hacia dónde, bueno, en este caso debería ir hacia ese lado, ¿sí? Por cómo está puesto. Vamos a llamarlo FB. ¿Qué más? Los vínculos. Las reacciones de vínculos y que podemos, en principio podemos ponerlo en cualquier sentido y después verificarlo si nos lo pidiera, ¿sí? RI y RX. ¿Qué más? La fuerza del agua, pero depende de la altura. Bien, perfecto. Podemos resumirlo esta fuerza del agua, ¿sí? Vamos a ponerle F2 a la fuerza que realiza el fluido sobre la compuerta, ¿sí? Donde este módulo de la fuerza 2 no lo conocemos y tampoco conocemos su punto de aplicación. ¿Por qué? Porque esta fuerza depende de la altura de fluido que tengamos por encima y además depende, ¿sí? Bueno, depende de la altura, en realidad depende de la altura de fluido y va a depender tanto el módulo de la fuerza como el punto de aplicación, ¿sí?
podemos resumirlo de forma general como una fuerza 2, ¿sí? Donde esta fuerza 2 ya vamos a ver cómo la calculamos, ¿sí? Que en este caso la estamos escribiendo como la fuerza resultante, ¿sí? Ustedes lo pueden realizar de otra manera, digamos, si ustedes quieren, pero yo en este caso lo pongo directamente como una única fuerza que es la resultante, ¿sí? Que es la resultante de la fuerza que ejerce el fluido sobre la compuerta, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Bien. ¿Y qué hacemos a partir de ahora? Pusimos en evidencia todas las fuerzas que tenemos. ¿Qué hacemos ahora? Planteamos Bien. el equilibrio estático, ¿o no? El Bien, equilibrio mecánico. asumimos que estamos en una condición de equilibrio, que estamos trabajando en un problema estático, ¿sí? Entonces podemos asumir que si el sistema está en equilibrio, podemos asumir que la sumatoria de fuerzas es igual a cero, que es decir, que no hay aceleración, y que la suma, y esto implica que no va a haber ninguna aceleración, y que la sumatoria de torques también sea igual a cero, ¿sí? Siempre teniendo en mente que lo que nosotros queremos calcular, ¿sí? Es que es calcular cuánto vale la fuerza en B en función de qué, de la altura, en función de la altura de fluido que nosotros tengamos por encima y de la presión manométrica, ¿sí? De la presión que tengamos en esta cámara de aire o de gas, ¿sí? En este caso de aire. Y ahí entró alguien, creo. Ah, no, me pareció. Bien, ahora sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, listo. ¿Nos falta alguna fuerza más en nuestro diagrama de cuerpo libre? Creo que no. No, en principio no nos falta ninguna, ¿sí? En realidad sí nos podría faltar, podríamos considerar, por ejemplo, no, no falta ninguna, estamos bien, ¿sí? ¿Qué, qué hacemos ahora entonces? Nosotros sabemos que, ¿qué hacemos? ¿Hacemos la sumatoria de fuerza o la sumatoria de torque? ¿Qué piensan? La de torque. ¿Por qué la de torque? Eh, Porque en principio planteamos que estábamos en equilibrio mecánico, ¿o no? Me convendría ver eh, cuáles de mis fuerzas me están generando un torque positivo y uno negativo. Bien, bien. En principio sí, la idea, nosotros sabemos que como estamos en una condición de equilibrio, se tienen que cumplir las dos condiciones, ¿sí? Que la sumatoria de fuerzas y que la sumatoria de torque sea cero. ¿Por qué nosotros resolvemos con sumatoria de torques? Porque fíjense que si nosotros hacemos sumatoria de torques y elegimos un punto conveniente, podemos hacer que algunas de las variables desaparezcan, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo, si nosotros planteamos una sumatoria de fuerzas, ustedes van a ver que todas las fuerzas van a estar involucradas, tanto las fuerzas del fluido como las fuerzas de resistencia o la fuerza que está haciendo el soporte, ¿sí? La reacción del punto B, y también van a aparecer las reacciones de vínculo, ¿sí? Que no se nos van a anular. Entonces se nos complejiza el problema porque tenemos dos variables más que hasta ahora tampoco conocemos. Se complejiza hasta ahí nomás porque también lo podríamos calcular. Pero fíjense que si nosotros hacemos sumatoria de torques y elegimos un punto conveniente, porque podríamos elegir cualquiera, si elegimos el punto donde está la articulación, las reacciones de vínculo, como la recta de acción de las reacciones de las fuerzas de las reacciones de vínculo pasan por ese punto, no generan torque, ¿sí? Entonces se simplifica el cálculo, ¿sí? Simplemente por eso. Entonces podemos decir, bueno, hagamos sumatoria de torques, lo igualamos a cero y tenemos que adoptar una convención de signos. Y entonces yo propongo esta convención de signos. Yo digo que todo lo que va para arriba es positivo, todo lo que va hacia la derecha es positivo y todo lo que me hace girar o los torques que tienden a hacerme girar la compuerta en sentido horario es positivo, ¿sí? Es una convención de signos que adopto, ustedes pueden adoptar las que les parezca más conveniente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si hacemos la sumatoria de torques? La sumatoria de torques igual a cero, ¿cómo nos va a quedar?
O sea, Así el que torque de la fuerza 1 Bien, por la distancia de aplicación. bien. Nos va a quedar el torque de la fuerza 1, que nos Va, va. definieron, o sea, ¿cómo definieron positivo o negativo, entrante o saliente? Bueno, lo podemos hacer como entrante o saliente. Yo lo hice directamente con esta convención de signos. Yo dije que si la fuerza me tiende a hacer girar la compuerta en este sentido, lo considero Claro, positivo. lo que lo abre es negativo o positivo. Lo que abre la compuerta sería negativo. O sea, por ejemplo, la fuerza 1 Perfecto. está haciendo girar a la compuerta sobre este punto en este sentido. ¿La está haciendo girar así o no? Sí, sí, entonces queda, sería la fuerza 1 por su distancia de aplicación. Bien, podemos hacerlo directamente así, como dice su compañero. Perdón, se me fue este. La fuerza 1 por la distancia de aplicación, a quien podemos llamar x1, fuerza 1 por x1, ¿qué más? Menos la fuerza 2 por x2 Menos f2 por x2, esto vamos a llamarlo x2, y menos fb por, no sé, xb o menos x3. fb por, podemos decirle xb, o como sabemos que directamente la longitud de la compuerta, podemos llamarlo LAB, ¿sí? Porque en este caso, el brazo de palanca de la fuerza B con respecto al punto A es la longitud de la compuerta. Y eso igualado a cero, ¿no? Porque la del peso, o sea, habría que aclarar que está en la misma línea, entonces no genera torque. Bien, perfecto. Perfecto, entonces nos queda de esta manera. Sí, fíjense que de todas formas, a ver, sí, bueno, a ver, ¿y cuándo, a ver, ustedes recuerdan del ejercicio este, en qué momento podía girar la compuerta? ¿En este inciso ya tenía permitido girar? Creo que era como que primero lo analizabas que no así, o sea, digamos, vertical, y después como que te preguntabas qué pasaba si es que se giraba, Ah, digamos, y ok. analizabas de la misma forma. Creo, yo lo hice así. Bien, perfecto. Sí, sí. Es una forma, la otra forma que podríamos haber hecho es directamente haber tomado un punto, un estado intermedio de la compuerta y haberlo analizado enseguida, digamos. Pero, digamos, es una forma. Si analizamos primero qué pasa en el estado con la compuerta en posición vertical, luego podemos ver qué pasa en posición horizontal y le sumamos los términos que hagan falta, porque en ese caso el peso va a generar un torque, digamos. ¿Sí? Pero bueno, eh, para cuestiones de esta explicación y para seguir con lo que estaba en la resolución del parcial, vamos a analizarlo primero en posición vertical, luego analizamos qué pasa cuando estamos en la posición horizontal y vemos que, perdón, no horizontal, sino con la compuerta inclinada y vemos en qué diferencia el cálculo, digamos. ¿Les parece? Buenísimo. Entonces, bueno, ¿y qué es lo que nos está preguntando a nosotros o qué es lo que queremos obtener? Y necesitamos eh, F en B, pero en función de la presión Bien, manométrica. nosotros necesitamos la fuerza en B. Entonces nosotros podemos decir, bueno, despejamos la fuerza en B y vemos de qué depende. Entonces podríamos decir, bueno, la fuerza en B va a ser igual a qué? A F1 por X1 más F2 por X2 sobre la longitud AB. ¿O no? Sí, perdón. Exactamente, perdón. Acá que me equivoqué en un signo. Acá es menos F2. Y digamos, esta ecuación, digamos, ¿tiene lógica, digamos? ¿Está bien lo que planteamos? Fíjense que nos dice que cuanto mayor sea la fuerza 1, ¿sí? Mayor va a ser la fuerza en B. ¿Eso es lógico? ¿Cómo, cómo? Fíjense, o sea, yo les sí, sí, pregunto, sí, sí es lógico. Más exactamente, presión hace sobre el taco. exactamente, cuanto mayor fuerza Claro, nos y ejerza, sí, decime. que la fuerza 2 al tratar de empujar la compuerta para el otro lado, hace que justamente la fuerza sea menor, por eso está restando arriba. Exactamente, muy bien. Esa es la idea. Esas son las cosas que está bueno que vayamos mirando. ¿Por qué? Porque nos van dando una idea de si nosotros estamos haciendo bien los cálculos o no. Por ejemplo, yo recién me había equivocado en un signo y había puesto positivo.
porque me equivoqué y después lo cambié, no sé si se dieron cuenta. Si yo ponía esto y analizo mi problema, me puedo dar cuenta que hay algo mal. Si yo sé que cuanto más grande sea la fuerza que me empuja de este lado, en este caso la fuerza 2, menor va a ser la fuerza que me está resistiendo este taquito de acá. ¿Sí? Entonces esas son las cosas que nos ayudan a orientarnos o nos ayudan a darnos cuenta si lo que estamos realizando está bien, digamos. Porque fíjense que nosotros estamos describiendo con ecuaciones, ¿sí? Problemas reales, ¿sí? Entonces, siguen una lógica que podemos analizar, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué hacemos ahora? Nosotros, fíjense que nos está preguntando calcular cómo varía la fuerza en B en función de qué, de la altura de fluido que tengamos de agua que tengamos en el recinto de la izquierda y en función de la presión manométrica que tengamos por la derecha. Fíjense que acá nosotros, hasta este punto, no sabemos cuánto vale la fuerza resultante de los fluidos, ni F1 ni F2, ¿sí? Y tampoco conocemos su punto de aplicación, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscarlo, porque hasta ahora tenemos una función en función de variables que son desconocidas. ¿Qué tenemos que hacer? Ponerlo en función de variables que sean conocidas. ¿Cuál va a ser la estrategia entonces? La estrategia va a ser ahora encontrar cuánto vale F1, encontrar cuánto vale X1, encontrar cuánto vale la fuerza 2 y encontrar cuánto vale el punto de aplicación de la fuerza 2. Finalmente, ¿qué vamos a hacer? Cuando obtengamos cuánto vale todo esto, lo reemplazamos en nuestra ecuación maestra, por así decirlo, y obtenemos lo que nos está pidiendo. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la estrategia de resolución de nuestro problema. ¿Sí? Entonces, nosotros queremos resolver esta ecuación. Bien, hasta este punto, ustedes van a ver que en realidad la fuerza 2 y el punto de aplicación de la fuerza 2 ya lo tienen del inciso 1. Sí, no sé si quieren que lo hagamos para hacerlo completo, pero en realidad ya es un valor que arrastran desde el inciso 1. Porque fíjense que en su problema, el problema, el primer inciso, les pide deducir una expresión para el valor de la fuerza en contacto previo al ingreso del agua al recinto. Y previo al ingreso de la fuerza del recinto, la única fuerza que ustedes tenían era la del fluido de aceite que tenían en el recinto de la derecha. Entonces es una ecuación que arrastran. De todas formas, vamos a resolverla mejor, así lo hacemos completo. Total, Claro, no ese creo perdemos que nada. quedaba en función de la presión manométrica. Exacto, ese es el valor que aparece o que depende de la presión manométrica, ¿sí? Entonces, bien, bueno, eso es lo que estábamos diciendo. F1, claro, como bien decís, F1 y el punto y F2 en realidad no va a depender de Va a la depender de presión H esa o manométrica. no. Exactamente, porque fíjate que es un fluido que está vinculado a la atmósfera, digamos. No está vinculado o sea, de ninguna manera a la presión manométrica que tengamos entrampada en este punto. Entonces, la fuerza del fluido 2 solamente va a depender del fluido o de la altura de fluido que nosotros tengamos eh, del lado izquierdo, digamos, de la altura de fluido de agua, ¿sí? No va a depender de esta presión manométrica, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, primero les propongo que encontremos la expresión 2, que por ahí es la más fácil, porque el punto de aplicación no va a cambiar, digamos, y luego encontramos el de la expresión 1, que es por ahí una función compuesta, si queremos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, primero busquemos F2 y X2, ¿sí? Vamos a buscar estas dos cosas. Perdón, me equivoqué, F1 y X1. F1 y X1, ¿sí? ¿Cómo hacemos para encontrar el módulo de la fuerza y su punto de aplicación? ¿Qué tenemos que hacer? O Planteamos sea, el módulo de la diagramas de fuerza lo podemos presiones. sacar con el diagrama de presiones. Bien, perfecto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un diagrama de presiones, ¿sí? O sea, si nosotros queremos sacar la fuerza resultante de lo que me ejerce o de la presión que me ejerce un fluido, hacemos un diagrama de presiones.
Podemos utilizar la ecuación de la integral si nosotros queremos, pero es una función por ahí un poco más, no es más, o sea, sí, tiene la complejidad de que es una integral, nada más. Nosotros sabemos que tenemos una regla que funciona, que es que nosotros podemos sacar el módulo de la fuerza como el volumen del diagrama de presiones. Entonces es más simple. Dibujamos el diagrama de presiones, buscamos cuál es su volumen y ya encontramos el módulo de esa fuerza. ¿Sí? Entonces hagamos eso. Entonces nosotros dibujamos la compuerta, vamos a borrarlo un poquito, dibujamos la compuerta y hacemos el diagrama de presiones sobre esta compuerta AB. Si hacemos el diagrama de presiones, ¿cómo nos queda? Depende de qué lado estés observando. Bien, vamos a observar el recinto de la derecha. Y bueno, tendrías em, una presión constante que realiza el gas, que sería un cuadradito. Bien, El gas Y más el metro de aceite. claro, y después abajo de ese cuadradito de gas sería el resto que hace el metro de aceite. Que lo puede bien, unificar en uno solo, ¿no? bien. Lo podemos unificar en uno solo. Podemos unificarlo o podemos hacerlo de manera completa si nosotros queremos, porque nosotros sabemos que en el punto A, como tenemos una columna de fluido por encima, tenemos una determinada presión. ¿Sí? Tenemos una presión. Entonces podríamos decir, en el punto A tenemos una presión. ¿Sí? En el punto B, nosotros sabemos que tenemos una presión aún mayor, ¿o no? Sí, tenemos la de recién más la que genera el aceite a lo largo de la compuerta. Exactamente, tenemos la que teníamos recién más la que me genera la compuerta, perdón, el aceite a lo largo de la compuerta, como bien dice su compañero, ¿sí? Y sabemos que la presión aumenta de manera lineal con la profundidad, entonces sabemos que vamos a tener un perfil del tipo trapezoidal, ¿sí? Trapezoidal. Vamos a tener un trapecio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sabemos, como bien saben ustedes, que la fuerza 2 o la fuerza 1 que nosotros estamos buscando, ¿sí? Va a ser la resultante, la fuerza 1 va a ser la resultante de ese diagrama de presiones, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros podemos subdividir este diagrama de presiones por simplicidad, como bien dicen ustedes, en figuras más simples, ¿sí? Lo podemos subdividir, por ejemplo, en un rectángulo y en un triángulo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros dividimos esto en dos figuras, podemos llamar a esta figura la figura 2 y a esta la figura 3. Simplemente los voy a llamar así para ponerle F2 y F3 a la resultante de cada volumen y no confundirlo con F1. ¿Sí? Simplemente por eso le puse 2 y 3 y me salté el 1. Y nosotros sabemos que la sumatoria de los volúmenes de los diagramas de presiones o de las fuerzas resultantes de cada uno de estos diagramas de presiones va a ser la fuerza 1. ¿Sí? Entonces podemos decir, bueno, sabemos que el diagrama 2 me genera un diagrama de presiones y me genera una fuerza que está aplicada justo en la mitad o en el centro de presiones del rectángulo que está en la mitad de la compuerta, a la cual llamamos F2. Y que este perfil triangular me está generando una fuerza 3, ¿sí? En realidad está aplicada, el punto de aplicación es acá, una fuerza 3 que está aplicado a un tercio de la base de este triángulo, a un tercio de la longitud AB, ¿sí? ¿Sí? Y cuyo módulo es el volumen del diagrama de presiones de este 3. Nico, Sí, una consulta. ¿Es indiferente, por ejemplo, en el parcial, si en vez de ponerle un tercio le pongo dos tercios contando desde la articulación? sí, es totalmente indiferente. Incluso vas a ver que cuando hagamos la sumatoria de torque más adelante vas a usar el 2 tercios de la longitud AB en realidad. ¿Sí? Está Lo bien. importante, o sea, ¿qué es lo importante? Lo importante es que nosotros sepamos que el punto de aplicación de la fuerza, digamos, está acá, que está, que está acá en este punto, que está a un tercio de la base o a 2 tercios de la altura, pero está ubicado en ese punto. ¿Por qué? Porque el centro de presiones de un diagrama de presiones que tiene un perfil triangular está en ese punto y no está en otro. Está bien. Sí. ¿Sí? Entonces, eh, eso es lo importante. Después en tu sumatoria de torques, sí vas a necesitar esta distancia, digamos.
¿sí? Que es Está los bien. 2/3 de LAB que vos me estás comentando. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, nosotros sabemos que la fuerza 1 es igual a ¿qué? El módulo de la fuerza F1 es igual al módulo de la fuerza F2 más el módulo de la fuerza F3. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos el módulo de la fuerza F2. ¿Sí? ¿Cómo lo calculamos? Iba a ser una presión Sí, por el lado mojado. O sea, por el Exactamente, área mojada. por el área mojada va a ser la presión que tenga en el punto A, por ejemplo, va a ser esta presión por la longitud mojada, por la longitud AB, por el ancho, yo no me acuerdo si esta compuerta era cuadrada, ¿recuerdan? El ancho era, me parece que era L y el largo era 2L, creo, algo así. El largo es 2L, ok, y el ancho, está bien, entonces voy a decir que este largo es L y el ancho es 2L. Sí, o no, al al revés. revés, creo. No, no, al revés. El alto sí, es 2L y el ancho es L. Sí. Ah, ok, bueno, yo lo llamé longitud AB. Bueno, no importa, podemos decirle que esto es la presión en A por, bueno, y esto es igual a la longitud AB en realidad. Esto es longitud AB, ¿sí? Entonces decimos, Sería por 2L cuadrado. exactamente, sería por 2L, que es el alto, por el ancho, que como decía su compañero, es el área mojada, ¿sí? Bien, entonces el largo lo sabemos porque es un dato del problema, lo que no conocemos es cuánto vale la presión en el punto A, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para calcular la presión en el punto A? Sería Hacíamos la la presión densidad del manométrica aceite. Bien, les pongo el dibujo de vuelta acá abajo así. O sea, sería la Bueno, del sería la manómetro presión más la del manométrica aceite. más la densidad del aceite en la columna esa de un metro. Bien, perfecto. Como bien dicen, ahí les pongo el dibujo así lo vemos acá. Nosotros sabemos que la presión A, ¿sí? Nosotros sabemos que la presión A es igual a ¿qué? A la presión que tenga el manómetro, a la presión del manómetro, ¿sí? Que esta puede ser positiva o puede ser negativa, ¿sí? Ya saben eso, ¿no? Que la presión manométrica puede ser positiva o puede ser negativa, ¿no? Sí, o sea, puede ser presión o succión. Exactamente. Podría ser una presión, sí, como bien Y dicen. nos dijeron que la succión puede tomar como mayor valor menos una atmósfera. Exactamente. Menos de -1 atmósfera no podemos tener, ¿sí? Porque ya tener -1 atmósfera, digamos, es tener vacío absoluto, es no tener movimiento molecular, no tener molécula. Entonces, menos de eso no podemos tener, ¿sí? Entonces, eso es importante, porque nosotros sabemos que la presión manométrica tiene un mínimo, pero no tiene un máximo, ¿sí? El máximo va a estar dado por lo que me resista mi cámara, por ejemplo. Pero en términos de presión no tenemos un límite. En contrario, las presiones de vacío sí lo tienen. Y sabemos que menos de -1 atmósfera o menos de una atmósfera negativa, digamos, de succión, no podemos tener, ¿sí? Eso hablamos con Sergio, de que nuestro campo de validez arrancaba desde -1 atmósfera hasta, bueno, en adelante, digamos. Bien, sí, eso también depende, porque, a ver, podemos hacer el ejercicio de tratar de entenderlo en principio sin realizar ecuaciones, ¿sí? Como para que veamos cuál va a ser como para que entendamos físicamente cuál es el campo de validez de nuestras ecuaciones, digamos. Entonces, fíjense, ¿qué pasa, por ejemplo? em, a ver, vamos a analizarlo bien. ¿Qué pasa, por ejemplo? Le voy a poner el dibujo acá si lo analizamos. Porque está bueno este análisis para que nosotros entendamos que por ahí está bueno entender que el campo de validez sí puede ser diferente a eso y que las ecuaciones en algún momento me lo tienen que decir. Y después podemos encontrar, hay dos formas de hacerlo, ¿sí? Es una, analizar el problema y entender cualitativamente cuál puede ser el campo de validez y luego ver que la ecuación me diga eso. La otra es, hacemos la ecuación y la interpretamos para ver que nos esté diciendo algo coherente con la realidad, digamos, ¿sí? Pero pensemos lo primero así, sin hacer ningún cálculo, como para ver este campo de validez de la presión manométrica.
¿sí? Imagínense que yo tengo una presión manométrica muy alta, ¿sí? Si tengo una presión manométrica muy alta, ¿cómo va a ser la fuerza resultante del fluido sobre la compuerta? Muy grande. Muy Va a alta. ser muy grande, ¿sí? Va a ser bueno, vamos a ponerle en negro, va a ser muy grande. Y si la presión manométrica es muy grande, va a tener una fuerza en B muy grande, perdón, una fuerza del fluido, la fuerza 1 que llamamos, muy grande. Entonces la reacción de vínculo, ¿cómo va a ser? Va a tender a aumentar, ¿o no? Claro. Va a Sí. tender a aumentar, ¿sí? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, la altura del fluido es muy chiquitita? La altura H de fluido es muy chiquitita. Ante esta misma situación, presión manométrica muy alta y altura de fluido muy chiquitita. Y la fuerza 2 va a Tendrías ser muy menos chiquitita presión. también. Bien, la fuerza 2 va a ser muy chiquitita y por lo tanto la fuerza de resistencia en B va a ser cada vez más grande, ¿sí? Bajo ese esquema no tenemos ningún problema. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cuanto más grande sea esa presión manométrica, esta compuerta va a seguir cerrada, ¿sí? Va a seguir cerrada, ¿sí? Ahora imaginemos el caso contrario. Imaginemos que por algún motivo, ¿sí? Nosotros tenemos una altura de fluido muy alta, ¿sí? ¿Qué pasa si la altura de fluido es muy alta? ¿Cómo va a ser la fuerza 2? Y va a aumentar. Va a aumentar, va a ser más grande. Por lo tanto, si esta altura de fluido tiende a ser más grande, La ¿qué del está contacto pasando más con esta chica. fuerza? La fuerza, bien, Disminuye. la fuerza disminuye. Esta fuerza empieza a ser más chiquitita, ¿sí? Ahora imagínense que esta fuerza, ¿sí? Es suficientemente alta, ¿sí? De tal manera que esta fuerza en 2 es muy grande, ¿sí? Sabemos que esta fuerza en B entonces va a tender a disminuir, ¿sí? ¿Y qué pasa? Nosotros sabemos que como tenemos un soporte ubicado del lado izquierdo, solamente esta compuerta va a hacer fuerza, o el soporte le va a hacer fuerza a la compuerta hacia la derecha, nada más, ¿o no? Claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ahora yo empiezo a disminuir la presión manométrica? Disminuye F1. Empieza a disminuir F1. Entonces, fíjense, ¿qué pasa si empieza a disminuir F1? ¿Cómo empieza a ser la fuerza en B? Más chica. Comienza a Sí, ser cada vez más chica. va a tender a abrirse la compuerta, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué podría pasar en un hipotético caso? Podría pasar que esta fuerza en B se haga nula, sí, porque la presión manométrica es tan chiquita o que tengamos una fuerza de succión, incluso una fuerza de succión, que haga que la fuerza en B se haga cero, e incluso podría ser que tienda a ser negativa. ¿Y eso qué implica? Si está Y si negativa, es que se abrió negativa la es que compuerta. se abrió. Que la compuerta se abrió. Entonces, si la compuerta se abre, digamos, o si nuestra fuerza en B es negativa y nosotros sabemos que no podemos tener fuerzas negativas en B, ¿qué quiere decir? Que estamos en una condición de apertura inminente, que la sumatoria de fuerzas ya no es igual a cero, sino que es distinto de cero y que estamos en una condición en la que estamos en una sumatoria de fuerzas igual a una masa por una aceleración, o la sumatoria de torques le va a dar igual al momento de inercia por la aceleración angular. ¿Y qué pasa? Perdemos nuestra condición estática. Ya no estamos trabajando en un problema estático. ¿Sí? ¿Se entiende a dónde quiero llegar? Sí, que nuestro campo de validez va a ser hasta donde se cumpla esto último que dijiste, que hasta que se cumpla que estamos en el equilibrio mecánico. Exactamente. Hasta que se cumpla en nuestro límite, nuestra sumatoria de fuerzas, o nuestra fuerza en B, digamos, puede tomar como mínimo el valor de cero. ¿Sí? Entonces, nosotros tendríamos que ver cuál es el Nico, valor de la presión manométrica en función de esa altura, ¿sí? O de la altura de fluido que tenemos por la izquierda, que hace que mi fuerza en B se haga cero. Y ese va a ser el menor valor de presión manométrica que podemos tener. Claro, o sea, sería encontrar la sumatoria de torque como veníamos haciendo y igualar después la parte de FMB cero y saber qué valor nos da ahí. Ponele que nos Exactamente. dé que necesitamos un valor de succión de mayor a menos una atmósfera y entonces ya sabemos que no importa qué hagamos, no se va a abrir. Exactamente. Entonces tu límite va a ser menos una atmósfera porque no se va a abrir. Ahora, ¿qué pasa si se abre, por ejemplo, en menos
menos 0.5 atmósferas Y sabemos que más allá, si nosotros, de succión o de presión. de succión. Y sabemos que si es mayor a eso, ya no estamos dentro de un equilibrio mecánico y no podríamos seguir. O sea, que se abrió. Exactamente. Entonces se ve que ahí ya estamos buscando, o sea, sin decirlo, estamos buscando el campo de validez de nuestra ecuación. Y ya vemos que podría ser menos una atmósfera o podría no serlo. Podría ser una presión de succión menor a la de vacío absoluto, digamos. ¿Se ve? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, por ahí nos adelantamos un poco, pero me parecía interesante hacer este análisis para que nosotros entendamos qué está pasando en el problema. Y de hecho, por ahí no sé si le respondí la pregunta que me hicieron al principio de por qué igualaban la fuerza en B a cero. Claro, yo entendí, profe, se entendió. Bien. Profe, Sí. yo no entendí cómo saber hasta dónde. O sea, escuché la explicación y eso, pero ¿qué es lo que se iguala a cero para saber hasta qué Bien. campo de validez llega? Claro. Lo que nosotros estamos siempre, o sea, nosotros sabemos que esta compuerta, si va a permanecer cerrada, siempre y cuando nosotros tengamos una fuerza de contacto en el punto B, o sea, una reacción de este soporte sobre la compuerta. ¿Por qué? Porque cuanto más grande se me haga la fuerza de la derecha, cuanto más grande se me haga esta fuerza, no importa, porque lo único que va a hacer es que esta fuerza de contacto sea más grande, ¿viste? Pero caso contrario no podría pasar. O sea, si vos ves que si en algún caso la fuerza en B se hace cero o se hace negativa, ¿qué quiere decir? Que vos tendrías que tener una fuerza en este sentido para mantener la compuerta en equilibrio. Y como vos tenés un soporte, o nosotros tenemos un soporte solamente del lado izquierdo, esto no puede pasar. Entonces nuestro Nico, límite, sí, una consulta. Por ejemplo, si se hace en cero digamos, la fuerza en B, eh, para que se mantenga el equilibrio mecánico, obviamente tendría que ser igual la fuerza en uno y la fuerza en 2, ¿no? en realidad el torque tendría que ser igual. Ah, está bien. O sea, profe, que usamos, deberíamos poner que va, el campo de validez será hasta que la fuerza en vez sea cero por un instante, pero ahí nomás, porque si no después el torque va a ser distinto de cero. ¿Eso es lo que estás Exactamente. diciendo? Exactamente. Nosotros ¿qué hacemos? Planteamos la situación límite. Y la situación límite para ver para ver ese campo de validez inferior de la presión manométrica en este caso, es cuando la fuerza en B se hace cero. ¿Por qué cero? Porque si la fuerza en B vale cero, ¿qué quiere decir? Que la compuerta sigue estando en equilibrio, ¿sí? Pero es como si el soporte este no lo viera. Como si este soporte que está en B no lo viera. Ahora, si fuera negativo, si fuera menos un newton, menos 0,001 newton, ya no puede ser, porque no tenemos no tenemos ningún objeto que nos impida que la compuerta se mueva hacia este lado. No lo tenemos. Entonces se abre. ¿Sí? ¿Hola? Sí, sí, profe, gracias. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Buenísimo. Seguro si no trato de explicarlo de vuelta, o sea, no hay drama. La idea es que se vayan sin duda. Bueno, entonces, por eso, nos adelantamos un poco, pero vimos que en realidad esa presión manométrica, sí, en nuestro campo de validez puede que sea menos una atmósfera, que es la mínima presión que existe, digamos, negativa o de succión, o puede que sea mayor esa presión, o menos negativa, digamos. ¿Sí? A ver si puedo borrar todo porque me manchó el dibujo. ¿Se entendió la idea? Sí, profe, reentendí, gracias. Buenísimo. Bueno, no puedo borrar esto, me la mandé. No puedo volver más atrás. Bueno, no importa. Vamos a borrar esto. Igual, Nico, me parece que dejaste porta, en el portapapeles, dejaste el dibujo ya copiado. Sí, no, Sí, me pasa parece que que sí. puse la imagen sobre el dibujo que tenía atrás.
Me la mandé. Sobre el diagrama de presiones que No, ahora habíamos. cuando cortes creo que se te va todo. Ah, se va. Bueno, no importa. Probá, pero Sí, se me va a ir todo, por eso ya me las mandé, no importa. No puedo volver más atrás. Bueno, entonces teníamos esto. Teníamos nuestro diagrama de este estilo. ¿Sí? Teníamos esto era 2, esto era 3. Teníamos la fuerza en 2, la fuerza 3. Y sabíamos que la fuerza total era la fuerza 1. ¿Sí? Bueno, entonces volvamos. Volvamos. Chicos, ¿me dan un segundo que voy a buscar un vaso con agua? sí, sí. Es un segundo nada más. Ahí vengo. Hola. Ahí estamos, profe. Buenísimo. Bueno, entonces estábamos tratando de calcular la fuerza 2, ¿sí? Para calcular la fuerza 2, o sea, de este diagrama de presiones rectangular, necesitábamos calcular la presión en A, ¿sí? Entonces habíamos dicho que la presión en A, ¿cómo la podíamos calcular? Em, Sería. Ah, ¿en el lado derecho? ¿O en dónde? La presión, claro, sí, la presión en A en el lado derecho. Sí, sí. pero, ¿qué Claro, parte? ¿La parte rectangular o la triangular? No, la presión en A, digamos, es una única presión, digamos. Ah, es lo del gas más lo de aceite. Bien, sería lo del gas más la densidad del aceite por la gravedad por esta altura de un Un metro. metro. Ujú. Por un metro, ¿sí? Entonces sabemos, ahora viniendo de la ecuación de la fuerza, que la fuerza en 2 es igual a qué? A la presión manométrica, que es un dato porque en realidad es la lectura del manómetro, que es variable, pero es un dato, digamos, ¿sí? Más la densidad del aceite por G por un metro, todo esto por 2L cuadrado, ¿sí? Bien, ahora que necesitamos calcular la fuerza 3. ¿Cómo calculamos la fuerza 3? La fuerza 3 era la fuerza, sería sí, la fuerza en B, digamos, o sea, la presión que ejerce en B, y después tienes que bien, calcular el área bien. del Fíjate que en triángulo. realidad sería, nosotros queremos este volumen de diagrama de presiones, la del triangulito. Entonces podríamos decir que es la presión en B, que es toda esta presión, podríamos decir que es la presión en B menos bien, menos la presión en A primero, porque recuerden que estamos calculando, vamos a dibujarlo en rojo para que se distinga, este volumen de diagrama de presiones, O sea, que sería lo de la altura 2L, ¿no? que sería lo de la altura 2L, ¿sí? Sí, en realidad es lo mismo, pero es eso, digamos. O sea, sería este pedacito de presión, que es la presión en B, toda esta presión, menos la presión en A, nos daría eso. Entonces podríamos decir, la presión en B
menos la presión en A. ¿Por qué? Por la altura, 2L Por L, o sea, te quedaría lo mismo que arriba. por Porque 2L sobre 2, porque esta es un es triángulo. un triángulo, claro. Y la B, está bien, sí, sí. Ah, que se nos va. Entonces nosotros sabemos, podríamos decir, bueno, la presión en B, podríamos hacer toda esta cuenta, decir que presión en B, ¿qué tengo dibujado abajo? Ah, que presión en B menos presión en A, podríamos buscar cuánto vale la presión en B, o como nosotros ya sabemos que este pedacito en realidad lo podemos calcular como la densidad del aceite por la gravedad por esta altura de la compuerta, en este caso 2R, lo podemos reemplazar directamente. Y podemos decir que la fuerza en 3 es la densidad del aceite por la gravedad por esta altura, que son 2L, por 2L, por L cuadrado me quedaría un L cubo por 2L. Ahí estaría. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, perfecto. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Todo se entiende por qué podemos escribir que presión en B menos presión en A es densidad por G por 2L? En este caso. ¿Hay alguien que no lo entienda? Es el momento de preguntar, no tengan vergüenza. Yo más o menos, profe. Ok, dale, lo hacemos por paso. Fíjate, ¿por qué podemos decir eso? Porque acordate que nosotros estamos buscando, eh, dijimos que subdividimos a nuestro diagrama de presiones en dos diagramas de presiones más simples. Un rectangular, uno que tiene un perfil rectangular y uno que tiene un perfil triangular. ¿Sí? Entonces, calculamos la fuerza en 2 era la del perfil rectangular y la fuerza en 3 era la del perfil triangular. ¿Sí? Era esta fuerza 3. Perdón. Era esta fuerza 3. ¿Sí? Que en realidad está acá en el... Vamos a dibujarlo acá. Esta fuerza 3. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que la fuerza 3 esta, la podemos calcular como el volumen del diagrama de presiones. Y el volumen del diagrama de presiones lo tenemos que calcular como base, la base, esta base, por la altura sobre 2 nos da el área, por el ancho de la compuerta. Hasta ahí vamos. Sí, sí. Bien. Y nosotros sabemos que la base de este triángulo es este pedacito de valor de presión. ¿Sí? Entonces, ese valor de presión sabemos que es la presión en el punto B, que es toda esta presión, menos la presión en A, que es este valor de presión, nos va a dar este pedacito de presión. ¿Sí? Entonces sabemos que esa presión es presión en B menos presión en A. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Sí, sí, sí. Bien. Entonces nosotros sabemos que la presión en A la habíamos calculado y la teníamos acá. Fíjate. ¿Sí? Sabemos que vale presión manométrica más densidad del aceite por G por un metro. ¿Sí? Entonces podemos decir, bueno, ¿y la presión en B cómo la calculamos? Acá está el dibujo. ¿Cómo la calculamos? La Sería presión densidad de B. Perdón, se cortó. La presión en B va a ser la suma de la presión en A más lo del triángulo, ¿o no? Bien, podemos decirlo así, ¿sí? O podemos hacerlo, está bien lo que dice su compañero, que es la presión en A más la densidad del aceite por la gravedad por 2L, o podemos hacerlo en forma más general. Ahí entró alguien en el chat. Ah, hola.
o podemos hacerlo en forma más general y decir que la presión en B, o empezar de arriba, de todo el fluido que tenemos, podemos decir, nosotros sabemos que la presión en B, ¿qué es? La presión manométrica más la densidad del aceite por G por un metro, que sería la presión en A, más densidad del aceite por G por un metro, más la columna de fluido que tenemos por acá encima. Densidad del aceite por G por 2L. Aceite por G por 2L. ¿Sí? ¿Todos me siguieron hasta ahí? Sí, pero si ahí le restamos la presión en A, ¿no se nos van a ir algunos términos de esos que escribiste recién? Exactamente, ahí vamos. Menos, nosotros sabemos que esto es la presión en B, pero a esta presión en B le tenemos que restar la presión en A. Y la presión en A dijimos que es la presión atmosférica, perdón, atmosférica no, la presión manométrica más la densidad del aceite por G por un metro. Entonces, menos la presión manométrica más densidad del aceite por G por un metro. Entonces, estos términos se me van con estos y me queda que este delta de presión que nosotros estamos calculando en realidad es densidad del aceite por G por 2L. ¿Sí? ¿Ahí se entiende? ¿Todos lo vieron? Sí, profe. Entonces, por eso es que podemos poner directamente, cuando estamos calculando y tenemos el perfil triangular, ponemos directamente, en este caso, como tenemos un único fluido, densidad del aceite por G por esta altura de fluido. Por esta altura, por estos 2L. ¿Sí? De ahí sale. De ahí Profe, ¿puedo llegar a lo mismo haciéndolo de otra forma? Porque como que yo vengo haciendo otros ejercicios eh, y después veo la resolución y como que hacen estas cosas de, por ejemplo, PA menos P en B y les da una fuerza, ¿no? Pero Sí. yo lo hago como de una manera muy geométrica y llego a lo mismo siempre. O sea, no hay problema con eso. No, no, si llegás a lo mismo, ¿qué manera usas vos? Como que voy desglosando cada figura, por ejemplo, lo del rectángulo, después lo del triángulo, pero cuando llego al triángulo nunca hago esa resta, sino como que, O sea, directamente pones la base, o sea, no, la presión claro, es... hago como densidad por G por H y después lo multiplico por el área y Está perfecto, no, está perfecto. Sí, sí, está bien. No por hay ahí se drama. complejiza un poco en el área, pero como que llegas a lo mismo. Claro, sí, sí, tal cual. En realidad llegás a lo mismo, sí, sí, pero nada, por ahí, qué sé yo, me gusta mostrar esta forma porque para mí tenés menos formas de errarle. Porque de la forma en la que lo haces vos, seguramente cuando tenés más figura o tenés más cantidad de aceite o más fluidos, se complejiza un poquito hacer lo que haces vos, ¿o no? Claro, sí, sí, es verdad. Claro. ¿Viste? Pero está bien, o sea, está perfecto. Si te hace cómodo hacerlo así, está perfecto. E incluso si lo entendés bien así, es más corto, ¿o no? Porque te ahorrás hacer todas estas cuentas y Claro, todo. claro, por eso me dio duda cuando vi, no entendía. Está bien. Claro. No, sí, está perfecto. Por ahí es más corto, pero tenés que, o sea, tenés que manejarlo bien con el tema de las áreas, con el tema bien de las figuras para no arrastrar algún error, ¿viste? De esta forma, como es más genérica, por ahí es más fácil, pero más larga, digamos. Por ahí es cuestión de gusto. Pero sí, está bien si lo haces así como vos decís. Joya, buenísimo. Gracias, profe. De nada, de nada. Bueno, vamos a sacar esto, ya lo entendimos. Si no, vamos el dibujo. Bien. Profe, tengo una duda ahí con el F3, la Sí, fuerza 3 arriba. sí. El L cuadrado ese. ¿Cuál es el En, cuadro? en F3 dice presión en B menos presión en A por Sí, 2L cuadrado. sí. Porque, ¿qué hicimos? Lo que dijimos es este. A ver, en realidad, ¿qué es? Es este pedazo. Vamos a ponerlo en verde. Es presión en B menos presión en A, es esta base, digamos. Sí, La hasta ahí sí. altura es 2L. Sí. La altura es 2L. Y el ancho es L. Ah, ¿Entendés? claro. Entonces de ahí sale el L cuadrado. Sí, Pero sí. sí, de ahí sale. Está Porque bien. acordate que en realidad es como hacemos base por altura. La base es la de la presión, la altura es 2L y el ancho
es L. Claro, claro. Gracias. De nada. ¿Cómo es eso? Claro, yo no lo escribí, pero bueno, podemos ponerlo para que nos acordemos. El ancho es L y la altura, Nico, sí. ahí en la última ecuación, S2 no se anulaba. Se anulaba y ¿qué pasó? ¿Por qué Porque apareció? va sobre Ah, 2, ¿no? claro, fíjate que se anulaba este sobre 2, pero presión en B menos presión en A era densidad por G por esta altura, que esta altura son 2L. Entonces aparece de vuelta otro 2. Sí, está bien, está bien. ¿Sí? Por eso es que ahí está de vuelta el 2. ¿Sí? Bien, listo. Tenemos entonces sabemos ahora, conocemos cuánto vale la fuerza 3, entonces nosotros sabemos que la fuerza resultante de todo este fluido sobre la compuerta A, el módulo de la fuerza resultante, es igual a F2 más F3, y es igual a ¿qué? Bueno, a F2 más F3, a F2 más F3. Y nosotros sabemos entonces, si reemplazamos eso, que esto es F2 es presión manométrica más densidad del aceite por G por un metro, por 2L cuadrado más F3, que es densidad del aceite, por G por 2L cubo. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Entonces ahí obtuvimos la fuerza F1, que era la que nosotros queremos para esta ecuación. ¿Qué más nos falta calcular sobre ese punto, sobre digamos, la resultante del fluido? Nos falta el punto de aplicación de la fuerza F1. ¿Y cómo calculamos el punto de aplicación de la fuerza F1? ¿Cómo calculamos este X1? Vamos a hacer un truco. ¿Cómo calculamos X1? Por torque, ¿no? Bien, por torque. ¿Podemos utilizar el teorema de Varignon? ¿Lo recuerdan? Solo el nombre. No, porque Bueno, sí. lo que dice básicamente es que si nosotros tenemos, digamos, nosotros sabemos que la fuerza total es la fuerza resultante total, digamos, ¿no? Y nosotros una fuerza la podemos descomponer en diferentes fuerzas. En este caso la descompusimos en la fuerza 2 más la fuerza 3. ¿Sí? Lo que dice el teorema es que el torque de la fuerza resultante tiene que ser igual al torque de las fuerzas o a la sumatoria de los torques de las fuerzas que lo componen. ¿Sí? En otras palabras, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que el efecto de la fuerza resultante tiene que ser igual al efecto que generan las fuerzas que componen esa fuerza resultante. ¿Sí? Porque por eso es la resultante de esas fuerzas, ¿o no? Sí, y yo por torque sé en dónde se van a aplicar la fuerza 2 y la fuerza 3, ¿o no? Exactamente. ¿Por qué sabemos eso? Porque como lo subdividimos en figuras más simples, un rectángulo y un triángulo, nosotros sabemos dónde está el centro de presiones de un diagrama de presiones rectangular y sabemos dónde está el centro de presiones em, de un diagrama de presiones que tiene un perfil triangular. ¿Sí? Entonces, lo podemos resolver. ¿Sí? Sabemos que la fuerza 2 está ubicado en la mitad de la compuerta, ¿sí? La longitud AB sobre 2, digamos, o 2L sobre 2, o sea, está ubicado a una distancia L, y sabemos que la fuerza 3 está a 2/3 de la altura del triángulo, y la altura del triángulo es 2L, entonces sabemos que este X3, digamos, está ubicado a L sobre 3, ¿sí? ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Bien. Sí, ahí, o sea, bueno, ahí lo trabajan de muchas formas. Sí, sí, depende del gusto, La digamos. otra vez creo que vi lo habían hecho como 2L menos un tercio de L y así. Bien, sí, es que pues, sí, de hecho, a ver, es lo mismo. Lo que nosotros queremos que es esta distancia. Expresarla como quieras, o sea, la pueden expresar como ustedes quieran, pero es esa distancia, digamos. ¿Sí? Así que de ahí tienen libertad ustedes según cómo les resulte más simple. ¿Sí?
Y en este caso es fácil, ¿por qué? Porque ya vamos a ver cuando veamos del otro lado que la altura del triángulo a veces varía. En este caso no varía porque siempre tenemos la misma cantidad de fluido, o sea, tenemos fluido por encima, digamos, de la compuerta. Entonces, bueno, necesitamos encontrar x1. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Que por el teorema este que mencionamos recién, nosotros sabemos que el torque de la fuerza 1 tiene que ser igual a la sumatoria del torque de la fuerza 2 más el torque de la fuerza 3. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros sabemos que F1 por X1, ¿sí? El torque de F1 por X1 tiene que ser igual a ¿qué? Al torque de F2. ¿Y cómo expresamos el torque de F2? Va a ser F2 por la distancia que habíamos puesto recién, ¿o no? Exactamente, va a ser F2 por el brazo de Por L. palanca de esta fuerza, que en este caso es L. O sea, F2 por L. Más, ¿qué? F3 F3 por el L tercios. por L sobre 3, exactamente. Más F3 por L, perdón, F3 por L sobre 3. ¿Sí? Entonces sabemos que el punto de aplicación de la fuerza, X1, va a ser igual a ¿qué? A F2 por L más F3 por L sobre 3 dividido F1. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, nosotros, vamos a borrar esto que me quedó acá colgado. Perdón, esta línea que me molesta. Entonces, nosotros sabemos que X1 es F2 por L más F3 por L sobre F1. Pero nosotros sabemos o conocemos ya las expresiones de F2 y de F3 y de F1 también en función de los parámetros conocidos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazamos. X1 es que F2. ¿Y F2? ¿Cuánto vale F2? Vale esto. ¿Sí? Presión manométrica más densidad del aceite por G por un metro por 2L. ¿Sí? O sea, presión manométrica más densidad del aceite por G por un metro por 2L cuadrado, ¿era, no? Por L me queda por L cubo. ¿Sí? Profe, ¿y por qué estamos despejando X1? ¿No necesitamos F en B? Bien, bien. Sí, sí. Acordate que nosotros necesitamos F en B. ¿Sí? Pero F en B, que es nuestra incógnita, esta es nuestra incógnita, depende de todas estas variables. Depende de F1, depende de X1, depende de F2 y depende de X2. Entonces, necesitamos conocer F1, X1, F2 y X2 en términos de variables que sean conocidas o de parámetros que sean conocidos. ¿Sí? Claro, está bien, Entonces, está ¿qué bien. hicimos? Agarramos, calculamos F1 recién, ahora calculamos el punto de aplicación de la fuerza, ¿sí? Luego vamos a tener que hacer lo mismo para F2 y lo mismo para X2. ¿Sí? Claro, claro. O sea, lo está haciendo así porque, o sea, F1 usted la tomó como la resultante de las dos fuerzas, ¿no? Exactamente. Yo la Porque, tomé, sí, decimos. porque tranquilamente podrías haber hecho la sumatoria de torque con las tres fuerzas y listo, ¿no? La del triángulo y la del coso. Exactamente, podría haberlo hecho con todas las fuerzas directamente, como vos decís, estaría perfecto. Por ahí es la metodología que yo uso porque me resulta más simple de ver. Pero tranquilamente podés hacer lo que vos decís, poner en evidencia todas las fuerzas, hacer la sumatoria de torque con todas las fuerzas directamente y vas a llegar a lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué me gusta hacerlo así? Porque siento que es más ordenado. No sé si qué les parece a ustedes, porque al hacerlo así yo veo, digo, bueno, tengo que calcular la resultante de toda la fuerza del fluido. Bueno, vengo y calculo, uy, se me fue. Y calculo por parte la resultante de la fuerza del fluido. ¿Sí? Y lo hago por partes y lo único que tengo que hacer después es reemplazar esta ecuación que me queda más grande en la de arriba. ¿Sí? Entonces, es como que hago una ecuación simple, calculo todos los términos que tiene, porque fíjense la cantidad de términos que tiene esta ecuación y cómo va a quedar esta ecuación al final, pero como lo estoy haciendo por parte, no se nota, digamos.
es más que nada un gusto, digamos. Claro, al final te termina quedando mucho más simple la ecuación. Claro, porque, o sea, si se dan cuenta, si nosotros metemos todos los términos en esta ecuación y trabajamos directamente con toda esta ecuación, con todos los términos, vamos a ver que nos quedan un montón de términos. Entonces, así es como que agarramos y los vamos haciendo por partes. Es un gusto personal nada más, pueden plantearlo como prefieran, digamos. Profe, Sí, disculpa, a mí me quedó una duda un poco más arriba que sí, ya lo decime. explicaste, pero no lo logro entender. Dale. En la fuerza 3, Sí, se supone que la fuerza es igual a la presión por el área, ¿o no? sí. Y no entiendo por qué haces por L al cuadrado. O sea, ahí estás haciendo base por altura, que sería L, pero no entiendo por qué L al cuadrado. Por el ancho, porque en realidad fíjate que nosotros acá dibujamos un diagrama de presiones que nosotros lo vemos plano, pero en realidad no lo es. Entonces, la compuerta, si vos ves la compuerta, en realidad es así. Vamos a ver si me sale. Es una compuerta que tiene un ancho, que nada más que está dibujada en dos dimensiones nada más. ¿Sí? La compuerta es así, ¿sí? ¿Se entiende cómo es la compuerta? Acá Sí, tenemos la sí. longitud AB y sabemos que este alto es 2L y este ancho es L, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hicimos nuestro diagrama de presiones, vimos que había uno que tenía un perfil rectangular, pero nuestro diagrama de presiones es volumétrico, es así, ¿sí? Hola, profesor Nico, disculpe que lo moleste, no tengo que entrar en casa Ahí. Bueno, es así la parte rectangular y la parte triangular es así, ¿sí? ¿Se entiende el dibujo? Es volumétrico, digamos, Sí, sí, genial. ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros sabemos que vamos a dibujar en rojo la parte esa que te da duda. Vamos a ponerla en verde, que es un color más amigable. Es verde, esta parte, ¿sí? ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos calcular el volumen de este diagrama de presiones, que si lo vemos con esta vista, lo veíamos como un triángulo, pero en realidad es volumétrico, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Sabemos que este ancho, digamos, es esta presión, ¿sí? Que vamos a llamarlo delta P, es este delta P, ¿sí? Sabemos que este ancho, perdón, sí, que el ancho de la compuerta es L, y sabemos que la altura es 2L, ¿sí? Y nosotros dijimos que este delta P, ese delta P lo podíamos calcular como la densidad del aceite por G por toda esta altura, 2L, ¿sí? Que sería el delta P, ¿sí? Y nosotros sabemos que el volumen del diagrama de presiones, ¿qué es? Es la base por la altura del sobre 2 por el ancho, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí, creo que ya entendí, así Sí. que sí, sí, Bueno, gracias. pues ya que estamos, lo terminamos. Está bien. Entonces, bueno, la base, ¿qué era? Ese delta P, que es densidad del aceite por G por 2L, por la altura, que es 2L, sobre 2 por el ancho, que el ancho es L. Entonces, 2 con 2 se me va, y ahí me queda L por L por L, L cubo. Y de ahí viene, ¿sí? Claro, buenísimo, gracias, Densidad del profe. aceite por G por L cubo por 2L cubo.
¿Ahí sí? Sí, genial, gracias. Buenísimo. Bueno, entonces, ¿en qué nos habíamos quedado? Bueno, este es un cálculo auxiliar. Estábamos calculando cuánto valía x1. ¿Sí? Entonces, x1 vale, valía f2 por L, que es este término que pusimos acá, más f3 por L sobre 3. F3 era densidad del aceite por G por 2L cubo. Densidad del aceite por G por 2L cubo. No, por 2L cubo. Densidad del aceite por G. Está bien, por 2L cubo por L sobre 3 me queda por L cuarta sobre 3. ¿Sí? Todo esto dividido F1, que F1 valía todo esto. Presión manométrica más densidad del aceite por G por 1 metro por 2L cuadrado más densidad del aceite por G por 2L cubo. ¿Sí? Y este es el punto de aplicación de la fuerza. ¿Sí? Fíjense que ahora el punto de aplicación de la fuerza lo estamos calculando a partir de todas variables que sí son conocidas. ¿Sí? La presión manométrica, que es dato, digamos, es lo que lee el manómetro. La densidad del aceite, que la sabemos. La longitud, que la sabemos. ¿Sí? Es decir, en función de todas variables que son conocidas. ¿Sí? Entonces ya hicimos, ¿qué hicimos? Calculamos la primera parte de la ecuación que nosotros estamos buscando. Calculamos F1 y X1. ¿Sí? Hasta acá vamos bien, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá, chicos? Sí, sí, profe. Buenísimo. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular cuánto vale la fuerza 2 y cuánto vale el punto de aplicación de X2. Recuerden que para nosotros F2, como está escrito, era la resultante de la fuerza del fluido, del agua, del agua que está en el recinto izquierdo sobre la compuerta. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos para calcularla? Entonces, necesitamos ahora calcular cuánto vale F2 y cuánto vale el punto de aplicación de X2. ¿Cómo hacemos para calcularlo ahora? ¿No son dos etapas, profe? Bien, perfecto. Son 2 etapas. ¿Y qué hacemos? Planteas la primera etapa, que es cuando el agua es menor a la altura de la compuerta, Exactamente. Lo que tenemos que y hacer es, como bien dice su empieza por compañero. resolver. Exactamente. ¿Cómo decías, perdón, que te interrumpí justo? Que la etapa 1... No, iba a decir lo mismo que dije antes. Ah, ok, listo. Bueno, la idea es esa. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer siempre? Diagrama de cuerpo libre. Pero nosotros sabemos que vamos a tener en este caso 2 etapas. Como sabemos que la altura del fluido, ¿sí?, puede variar entre, ¿entre qué? Entre 0 y H máximo, digamos. Y en el caso en el que la altura de fluido no moje totalmente a la compuerta, va a tener un diagrama de presiones de un tipo, y cuando la altura de fluido moje totalmente la compuerta, vamos a tener un diagrama de presiones diferente. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Entonces vamos a tener que dividir el problema en etapas. La primera etapa, ¿sí?, es cuando la altura del fluido, cuando H es menor a ¿qué? Cuando H no moja toda la compuerta. ¿Sí? Pero acá tenemos una altura de fluido que aún no conocemos, ¿no? Sí, o sea, en realidad es H menor o igual a LAB, digamos. Sí, en realidad no es menor o igual, bueno, sí, en realidad no, porque tenemos una pequeña diferencia ahí. Trata de sacar el dibujo limpio acá de vuelta. Claro, sí, yo a ese le puse H', digamos, que es la altura con Perfecto. ese huequito por abajo. Bien. Entonces, nosotros si vemos, como dice su compañero acá, este diagrama nuevamente,
nosotros sabemos que acá, voy a hacerlo más grande, que acá tenemos una altura remanente de fluido, ¿sí? Que es H, que vamos a llamar H'. ¿Sí? Podemos llamarla como queramos, podemos, entre todos los nombres que podemos ponerle, le ponemos H'. ¿Sí? Y sabemos que cuando H, la altura H esta sea 0, todavía vamos a tener esa altura de fluido remanente, ¿sí? Porque no se va a vaciar, ¿sí? O sea, profe, pero ahí yo tenía una duda. ¿Nos interesa eso? ¿Porque esa altura de líquido no podría estar haciendo fuerza sobre el tope y no sobre la compuerta? Bien, ese podría ser un detalle, pero en realidad no sabés. Es una figura esquemática y no sabés cuál es la altura. Sí podrías decirlo si tuvieras la altura de, en realidad si tuvieras la altura y decís que son, Hipótesis simplificativa, está todo al mismo nivel. podría hacerlo, en principio, sí, yo no lo había pensado, pero podría hacerlo. En principio nos conviene hacerlo en la forma más general. Como esto es una figura esquemática y no tenés cuánto valen las alturas, en principio podrías pensar que tenés toda esa altura de fluido tocándolo. Ahora, si vos lo ponés como hipótesis simplificativa, bueno, va el criterio ahí de Mario, si ves, no sé, para mí, yo la pondría por las dudas. Se podría calcular esa misma presión debida al H' y compararla con el H máxima y bueno, yo no sé si lo haría igual para arriesgarme, pero podría despreciarla porque no, igual no. Bien, si la comparamos con el H máxima, por ahí esa contribución va a ser pequeña. Y si el H no es máxima y es mínima, digamos, es muy poquita, ¿esa contribución genera un efecto o no lo genera? O sea, en principio sí lo genera. Por lo tanto, yo lo que propondría, si yo lo estuviera rindiendo este parcial, yo lo pondría. Porque además no es que me complejiza mucho los cálculos, sino que tengo que poner una variable más que es H'. Claro. ¿Sí? Entonces, yo por las dudas lo pondría. ¿Sí? Entonces, porque además, si lo hacemos, incluimos todos los casos. ¿Sí? O sea, lo estamos haciendo de la manera más general posible. Y siempre que sea más general, mejor, incluso cuando, o sea, mejor y más mejor, si se quiere, cuando están rindiendo un parcial. Yo lo pondría. Bueno, entonces, la primera etapa va a ser cuando ¿qué? Cuando H' más H sea menor a 2L, o sea que H sea menor, perdón, a 2L, a 2L menos H', ¿no? ¿Está bien? Profe, no entendí eso de por qué no menor igual. ¿Por qué no podría tener justo el mismo tamaño de la compuerta? Así aprovechamos el largo completo de la compuerta y podemos hacer los cálculos, por ejemplo, si es que estuviera completamente lleno al ras, utilizar el largo de la compuerta como lado mojado, por ejemplo. ¿Cómo es eso? No entendí. No entendí la pregunta. Claro que ¿por qué planteas menor y no menor igual? Porque, te Sí, pregunto, ¿no? Porque si vos pones menor o igual, el lado mojado es igual a toda la compuerta, o sea, el largo de la compuerta. sí, de hecho tenés razón. Sí, sí. Ah, Debería ser menor o igual, tenés razón. Sí, porque va a valer hasta este punto, va a valer. Sí, tenés razón. Perfecto. y H' la puedes plantear como H más LAB por 1 menos coseno del ángulo. ¿Cachai? Sí, sí, sí. Podríamos hacerlo porque nosotros sabemos que justo esto va a ser radial para que esté al ras, digamos, con la compuerta. Entonces podríamos decir que H' es igual a, ¿cómo dijiste? H más H el más, LAB o 2L sí, por 1 menos coseno del ángulo. Petito. bien. Bueno, sí, yo habría que verlo, pero sí, que entiendo que sí. Habría que hacer la relación esa, pero a ver, H', H es H más 2L. No, está rara esta ecuación. H' igual a H más 2L.
No, porque en realidad, Claro, lo que haces ahí es, al h que tenés a la altura del agua, le vas a sí. sumar ese cosito chiquitito, ¿ok? Entonces lo primero que haces es plantear 2L, que es la altura, digamos, tomando en cuenta el h' chiquitito. O sea, vos si ves ahí 2L, incluye esa bajada, ¿o no? Sí, pero Entonces vos a ese 2L le restás justamente ese pedacito. O sea, sí, el pedacito grande, digamos, y al sacar el y, pedacito grande te queda el pedacito chiquitito. Y le claro. sumás h eso. ¿Y a qué llamaste H' vos? ¿A lo mismo que yo acá? No, no, no. Ah, H' ok. es todo, todo, todo. Ah, ok, ok, está bien. Claro, ahora sí, porque yo estaba diciendo no me da. Sí, 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 yo estaba en la misma también, claro. Vos llamaste H' a la altura con respecto a este punto de referencia. Claro, de B Ah, hacia arriba del todo, digamos, está donde quede bien. el nivel del agua. Claro, ahí sí puede ser, claro. No, claro, yo llamé H' a este pedacito de agua que quedaba remanente acá. Por ahí lo estoy haciendo diferente a vos o a lo del parcial de la resolución del parcial, pero sí, en realidad sí está bien. Podés, claro, vos lo pusiste directamente en términos de H' más H más 2L por 1 menos coseno de tita. Está bien, cuanto tita sea más grande, coseno de tita. Coseno de tita. Coseno es la adyacente. Cuando tita sea más grande, esta diferencia se hace más chica. También puede ser, habría que verlo. Sí, pero bueno, por la hora vamos a dejarlo como H'. Pero sí, puede ser, ¿eh? Porque ahí lo que hizo su compañero en realidad es, en vez de tomar esta variable h, él tomó la variable h' considerando como 0 del h' el nivel más bajo. ¿Sí? Puede ser también, está bien. Está bien. En este caso yo dije que este pedacito lo llamamos h'. Después vemos cómo lo encontramos geométricamente. ¿Sí? Bueno, y la segunda etapa, ¿cuál sería? Cuando es mayor a la altura de la compuerta. Perfecto. H Cuando más H'. h es mayor, ahora sí mayor, es igual a 2L menos H'. ¿Sí? Entonces, en los dos casos nos va a quedar un diagrama de presiones diferente y por lo tanto una solución, un modelo físico-matemático diferente. Entonces, ¿qué tenemos que hacerlo? Como sabemos que tenemos diferentes etapas, plantearlo en etapas. Entonces decimos, bueno, la primera etapa, ¿Por qué cua- menos H' y no más? porque fíjate que para nosotros lo que marca la diferencia es cuando la altura de fluido está por debajo de esta altura o por Ah, encima. claro, claro, claro. Sí, sí, ¿Sí? ahí entendí. Bien, por eso. Entonces, bueno, primera etapa dijimos que H tiene que ser menor o igual a 2L menos H'. Después vemos cómo encontrar esta H'. Yo lo que digo por la hora, porque son y 43 y nada, se hace tarde. Bueno, entonces la primera etapa, ¿qué hacemos? Planteamos nuevamente, hacemos un diagrama de presiones. Agarramos la compuerta y hacemos un diagrama de presiones. ¿Y cómo nos queda este diagrama de presiones? Cuando es mayor, queda un rectangular y un triangular. Bien. Y en la primera etapa, cuando H es menor a la altura de la Un compuerta, triangular. un triangular. ¿Sí? Un triangular donde esta altura es H' más H. ¿Sí? Y el diagrama de presiones, acá nos queda este diagrama de presiones triangular, donde la resultante de este diagrama de presiones, vamos a llamarla F4, ¿sí? F4, que está ubicado a un tercio de la base de, perdón, sí, perdón, está bien, a un tercio de toda la altura de este triángulo. O sea, va a estar a un tercio de H' más H. ¿Sí?
¿Sí o no? Sí, sí. Bien. Entonces, ahí tenemos un caso. ¿Sí? ¿Qué hacemos para encontrar cuánto vale F4 y, y el punto de aplicación? Tenemos que buscar cuánto vale el volumen del diagrama de presiones. ¿Cómo hacemos? Entonces decimos, bueno, sabemos que la fuerza 4, es igual a ¿qué? A la densidad del agua por La G densidad del agua por G, por H' más H sería, o HA si le querés poner, si es más fácil. exacto, prima. H' más H. ¿Sí? Bien, y eso lo tenés que multiplicar por H' más H por Bien, L dividido 2 todo. por L sobre 2. ¿Todos entendieron eso? Sí, profe. Sí. Si alguno no lo entendió, me avisa y lo hacemos de vuelta. Pero si no, está muy bien. ¿Sí? Entonces sabemos que el punto de aplicación de la fuerza, si de la fuerza, ¿a qué va a ser igual? A un tercio de x4. No, perdón. Para nosotros x4 era siempre referido al punto A, ¿no? Referido al punto A. Entonces, para nosotros, x4, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual. ¿Sí? Nosotros queremos el punto de aplicación de la fuerza, o sea, necesitamos el módulo de la fuerza y su punto de aplicación con respecto al punto A. ¿Por qué con respecto al punto A? Porque de esa manera lo vamos a poder reemplazar en esta ecuación donde nos pedía con respecto al punto A. En este caso, fíjense que esta F4 que nosotros llamamos, que creo que por ahí los voy a confundir, pero en realidad es la fuerza resultante del fluido, es lo que nosotros habíamos llamado fuerza 2. ¿Sí? Entonces, mejor vamos a llamarlo, no sé si los confundo con esto, pero vamos a llamarlo fuerza 2 de la etapa 1. Vamos a llamarlo F2 de la etapa 1. X2 de la etapa 1. ¿Sí? ¿Les parece que lo pongamos así? ¿Se entiende? ¿Por qué? Sí, se entiende. Ah, yo no entiendo. ¿Alguno no? ¿Se entiende, profe? Bien, para no confundir. Entonces, listo. El punto de aplicación, que es X2 de la etapa 1, para nosotros, ¿qué es? La longitud total de la compuerta, que es 2L, menos esta distancia, que es un tercio de H' más H. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, fíjense que para la etapa 1, cuando la altura del fluido es menor o el fluido no moja parcialmente a la compuerta, entonces ya podríamos encontrar cuál es la expresión de esta fuerza en B, porque podemos reemplazar nuestros datos en esta ecuación y encontrar cuánto vale esa fuerza en B en función de los datos que nosotros necesitamos. ¿Sí? Entonces, podemos hacerlo o directamente podemos calcular. Claro, o sea, esa fuerza en B la sacás tomando en cuenta el lado derecho, digamos, la parte del aceite también, ¿o Claro, no? esa fuerza en B tiene en cuenta los dos lados. Acuérdate que este F1 era el lado del aceite, este era el lado del aceite y este es el lado del agua. ¿Sí? Eran esos dos efectos. El lado del aceite lo calculamos antes, que es todo esto que hicimos acá. Calculamos F1 y X1, están acá, F1 y X1. Y ahora estábamos calculando el lado del agua, F2 y X2. Como nosotros sabemos que si la altura de fluido o el fluido moja parcialmente, esto es que el fluido moja parcialmente la compuerta, ya podemos encontrar cuánto vale la fuerza de, o cuánto es la reacción de ese vínculo bajo esa condición. ¿Sí? ¿Cómo? Reemplazando simplemente los datos acá.
Yo le propongo que hagamos las dos etapas, las dos posibilidades de cuánto puede valer la fuerza 2 y luego hacemos la ecuación general. ¿Sí les parece? Sí, profe. Bien, entonces hacemos la etapa 2. Ahora queremos que la altura h sea mayor a 2L más 2L menos h'. Entonces, en este caso tenemos la compuerta sumergida totalmente. Sumergida totalmente. ¿Sí? Entonces, bajo esa condición, nuestro diagrama de presiones cambia. ¿Sí? Tenemos un diagrama de presiones distinto. ¿Cómo es el diagrama de presiones que tenemos? Les pregunto. ¿Cómo queda nuestro diagrama de presiones? ¿Cuándo es mayor? Cuando, si bajo esta condición, en la etapa 2, cuando tenemos la compuerta totalmente sumergida. Y si solamente está a la misma altura, sería un rectangular. Y si está por arriba, un rectangular más un triangular. Bien. En realidad ya el rectangular, el triangular ya lo tenemos. Pasa que, bueno, estaría el rectangular y el triangular de arriba cuando hay fluido por arriba, ¿no? En realidad el triangular ya lo tenemos siempre. Si estamos justo en la condición que estamos a la misma altura de fluido que la altura de la compuerta, Ah, sí, 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 sí. es al revés a lo que dijiste, ¿viste? Claro, claro. O sea, la altura del fluido que está por arriba hace la presión rectangular, sí, sí. Exactamente, porque acordate que la presión se distribuye, o sea, si nosotros aumentamos la presión en algún punto, esa se traslada a todos los puntos sin disminución, digamos. Entonces, Claro. más presión tenemos en A, esa se traslada a todos los puntos y te da el perfil rectangular que es el que estás diciendo. ¿Sí? Sí. Entonces tenemos un perfil que en el punto A ya tenemos una cantidad de presión, ¿sí? En el punto B tenemos una presión más alta y nuevamente tenemos un diagrama de presiones del tipo trapezoidal. ¿Qué hacemos para resolverlo? Lo podemos subdividir en etapas más simples, ¿sí? Entonces decimos que la resultante del diagrama de presiones de este trapecio es F2 de la etapa 2. ¿Sí? Le pongo supraíndice 2. ¿Qué hacemos? Podemos agarrar esto y lo subdividimos en dos figuras más simples. Un rectángulo, como bien dicen por ahí, más este que es un triángulo. ¿Sí? Y a la resultante del rectángulo lo vamos a llamar, a la resultante del rectángulo la vamos a llamar F4. ¿Sí? Y a la resultante del rectángulo, del diagrama de presiones del tipo triangular, la vamos a llamar F5. ¿Sí? Simplemente porque sí, ¿sí? En realidad esto me queda al revés. Este me va a quedar por debajo seguramente. F5. ¿Sí? ¿Sí? Donde sabemos que F4 está ubicado a la mitad. ¿Sí? El centro de presiones sabemos que está a la mitad del diagrama. O sea, va a estar en 2L sobre 2, va a estar a una distancia de L. ¿Sí? Porque recuerden que esto es 2L. ¿Sí? Y sabemos que F5 va a estar ¿a qué? A 2/3 de 2L. Y va a estar a 2/3 de 2L. Claro, porque ahora como el agua ocupa todo el largo de la compuerta, digamos, ya sabes que el lado mojado es toda la compuerta. Entonces puedes decir Exactamente. 2/3 de Exactamente, la compuerta. exactamente lo que decís. Está buenísimo eso, porque ahora como está todo mojado, directamente lo podemos tomar como referencia a la punta porque sabemos que el perfil ese triangular ya no cambia. El único que cambia es el rectangular. Entonces esto es 2/3 de 2L, o sea, 4/3 de L. Y esto es X5 y este L es X4, donde llamamos X4 y X5 al brazo de palanca, ¿sí? De la fuerza con respecto al punto A.
Si recordemos que acá tenemos el punto A y acá tenemos el punto B. ¿Sí? Bien, ¿qué hacemos entonces? Nosotros queremos calcular cuánto vale, cuál es el módulo de la fuerza 2 de la etapa 2. Y sabemos que esa fuerza 2 de la etapa 2 la podemos calcular como la fuerza 4 más la fuerza 5. ¿Sí? ¿Recuerdan? Sí, está bien. Sí. Bien. Recordemos que este F2 de la fuerza 2, si después lo miran esto, es un supraíndice, no es un cuadrado, ¿eh? Simplemente para indicar que es la etapa 2. ¿Sí? Nada más para que no lo confundan después. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular cuánto vale F4 y cuánto vale F5. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos F4, que la calculamos con el volumen del diagrama de presiones. ¿Sí? Recuerden que F4 era la resultante de este diagrama, que es rectangular. Entonces, ¿cómo calculamos F4? Sería lo que tenés sobre la altura de la compuerta, Bien. que después obviamente se cancela, más la densidad del agua por la gravedad, por el H más H' menos 2L. A ver, ¿cómo dijiste? Me perdí yo. F4 sería primero la presión que tenés sobre la compuerta. O sea, porque si hacemos, o sea, yo también lo hago del método ese como más simplificativo, que directamente calculo la base del Bien. triángulo, pero tomando Sería en cuenta que F4, perfecto. Y la presión, claro, F4 sería entonces la presión en A por el área mojada, como vos decís, ¿no? claro, sí, O sea, sería la presión en A por el área mojada, que es 2L, por la, o sea, 2L, que es el alto, por el ancho, que es L. O sea, 2L por L, me queda 2L cuadrado. ¿Sí? ¿Y cómo me decías claro, que esa es calculabas? la del costo. La Perfecto. otra es la presión, digamos, del agua, pero acá tenés que tomar en cuenta en la compuerta. O sea que tenés que hacer la presión del agua por G Sí. por H más H' menos 2L. ¿Para calcular qué? Perdón, me perdí. F4, digamos, pero no la parte constante, sino la otra parte. ¿Qué parte no constante? Esta parte de Claro, la... pero si quieres, claro, la parte. Ah, para calcular F5. Sí, Está bien. claro. Claro, acá dijimos que, claro, que también me estaba confundiendo, porque F4 dijimos que es el resultante del diagrama de presiones que subdividimos, digamos, del rectangular nada más. Y F5, la del triangular, que es el que vos estás diciendo. Ah, claro, claro, sí, sí, Ah, ahí está, ahí entendí Y bien. sí, ahí está. Está bien. Entonces, bueno, la presión en A, entonces, ¿cómo la sacamos para calcular esto? ¿Cómo hacemos? Sería La la presión densidad en del la... agua por G, Sería la por, densidad del agua. claro, por, digamos, la altura de la columna que tenga sobre eh, H total, digamos. O sea, sería Exactamente. lo total menos 2L. O Claro. sea, H' más H menos 2L. Bien. Por H' más H, perfecto. H' más H menos 2L, exactamente. Por H' más H menos 2L. Excelente. Esa sería la presión que tenemos en el punto A. ¿Sí? ¿Todos la vieron esa? Sí, profe. Listo. Por, entonces, el área mojada, 2L cuadrado. Se considera todo el área de la compuerta, ¿no? Porque ahí como que la columna de agua no está en contacto directamente con la compuerta, pero se transmite y se aplica a toda el área. ¿Cómo, perdón?
Ah, Claro, el área sería completa de la compuerta, ¿no? El sí, área. sí, sería toda la compuerta. Ok. ¿Sí? ¿Eso preguntaba? Claro, sí. Bien, sí, sí. O sea, se podría decir que todo fluido que esté sobre la compuerta, esa presión de ese fluido se va a transmitir constante en toda la compuerta, digamos. Exactamente, sí, sí. Toda la presión de lo que tenemos por encima se transmite, que es lo que vemos acá. La presión de lo que tenemos por encima de la compuerta, que es la presión que tenemos sobre A, digamos, se transmite sin disminución a toda la compuerta. Por eso es que lo vemos como un perfil que tiene una que es rectangular, que tiene un ancho constante, digamos. ¿Sí? Porque la Claro. presión de Sí, todo sí. lo que está por encima se transmite a la compuerta, digamos. ¿Sí? Bien, excelente. Sigamos. Entonces tenemos, nos falta que F5. F5, ¿cómo la calculamos? Densidad del agua por G por 2L. Y el Densidad del, área mojada, que es 2L cuadrado. densidad del agua por G por 2L, que sería esta presión, por 2L, que es la altura, esta sería la presión, por 2L, que es la altura, Y lo por L, dividimos 2. exacto, lo dividimos por 2 y por L. Ahí estaría, ¿no? Presión por área mojada. Sí, puedes Está bien. simplificar el 2 nomás y te queda L cuadrado y listo. Simplificamos el 2 y nos queda que F5 es igual a la densidad del agua por G por Por L, 2L cubo. Claro. 2L cubo. ¿Sí? Y tenemos F5. ¿Sí? Entonces sabemos ahora que F2, el F2, la fuerza resultante, ¿sí? De todo el fluido, que esta que habíamos llamado F2 de la etapa 2, es igual a qué? A F4 más F5, o sea que es la densidad del agua por G por H' más H menos 2L por 2L cuadrado más F5, densidad del agua por G por 2L cubo. Este es un 2 por 2L cubo. ¿Sí? Entonces tenemos cuánto vale o cuál es el módulo de la fuerza resultante del fluido en la etapa 2 cuando la compuerta está totalmente sumergida. ¿Sí? Profe, ¿y ahí conviene hacer factor común en general? Sí, puedes Como para que hacerlo. se Sí, o simplifique sea, todo. Sí, para sí. explicar. De hecho conviene porque te queda más cómodo, digamos. Sí, sí. Sí, sacás Claro, densidad G pero y si L uno quiere cubo. analizar, claro, si uno quiere analizar bien todo, digamos, uno puede decir, bueno, tomo como una F general, que bueno, cuentan estas dos presiones, estas dos fuerzas que generan las presiones, y puedo analizar ahí la fórmula con eso, digamos, y es mucho más Sí, fácil sí, te que queda más tener simple todo de factor. analizar, sí. Sí, si vos reducís esta ecuación, seguramente va a encontrar una forma más simple y sí, sí, totalmente. Sí, sí, yo le recomiendo que lo hagan incluso. Sí, sí, totalmente. O sea, porque ¿qué te quedaría variando? H y H'. O sea, H, ni ni siquiera. siquiera H'. ¿Eh? Pues sí, en realidad H' te va a quedar fijo porque sabemos que el ángulo máximo que podía girar por consigna era 30 grados. O sea que este H' lo vas a poder sacar, digamos. ¿Sí? O Eh, sea, que H quedaría nomás. te quedaría, claro, la única incógnita que Una lo único lineal que te te está queda, ¿no? variando, te queda una función lineal. Con H te queda lineal. Claro. ¿Sí? Te queda Claro, lineal. sí, creo que al final del punto es eso, que como que dicen que queda todo en función de H. Claro, exactamente. De hecho, recordemos que lo que nos estaba pidiendo al inicio IPM. era, exactamente, era eso, era calcular la fuerza en B en función de qué, de la altura H y de la presión manométrica. Y ya estamos viendo que la fuerza 1 me quedó únicamente en función de la incógnita, o de la variable, ¿no? Más bien que incógnita, presión manométrica, y ya estamos viendo, como bien dicen ustedes, que la fuerza 2 solamente me está quedando en función de H. El resto de los parámetros son datos geométricos, datos de densidad, datos de gravedad que conocemos. ¿Sí? Bien, ¿qué nos falta? Nos falta, eh, ¿qué nos falta? El punto de aplicación de la fuerza. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que calcular ahora cuánto vale el punto de aplicación de la fuerza de X2 de la etapa 2. ¿Sí? ¿Cómo calculamos el punto de aplicación de la fuerza?
Esta parte en la anterior que lo hizo no lo entendí muy bien. Así Bien. que está bueno para verlo. Dale, lo que lo que le decía es que si nosotros tenemos una fuerza resultante que es la fuerza 2, ¿sí? La fuerza total resultante, que lo que ve la compuerta como resultante de fuerzas es la fuerza 2, ¿viste? Nosotros lo subdividimos, pero esta es una subdivisión que hacemos nosotros en F4 y F5 para que sea más simple de calcular, ¿sí? Pero ¿qué es lo que dice este teorema? Que nosotros sabemos que el efecto de la fuerza total tiene que ser igual al efecto de las fuerzas que lo componen. Porque nosotros, estas fuerzas son las fuerzas que componen la fuerza resultante. Entonces, básicamente es eso.